Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Estamos ya en contacto con el doctor Marcelo Weissel. ¿Sí? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Cris, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? Bien. Después de tanto tiempo de no entrar en nuestro rubro arqueología y el mar, volvemos a retomar las temáticas tan interesantes. Y hoy justamente sobre Martín García. Ahora, antes de comenzar, Marcelo, porque hoy yo no leí tu currículum como hago siempre, decile, recordale a nuestros oyentes cuál es tu cargo en la actualidad. Muy bien, soy Marcelo Weissel, yo soy coordinador de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual tengo un montón para entretenerme en un grupo que somos bastantes colaboradores, hay arqueólogos, paleontólogos, el área de conservación y restauración de patrimonio arqueológico. Y bueno, y también dentro de ese ámbito dirijo un proyecto que ahora recientemente lo heredé, por eso era el codirector, de arqueología en la isla Martín García, justamente. Ahora, Marcelo, y ahí, la verdad... sí. Porque nosotros recién escuchamos una canción de la isla Martín García donde, pobrecita, le contaban todo lo negativo de la isla, la canción. Hablaba del encierro, y no hablaba de toda la otra parte que es la que vamos a hablar nosotros, ¿no? De toda la parte de historia importante, no solo la parte de prisión y encierro de la isla. Claro, totalmente. La verdad que es, por así decirlo, en la época de Sarmiento la consideraba la capital de todas las provincias del Río de la Plata, que le llamó Arquirópolis. Exactamente, y él quería poner ahí la capital de toda la zona, de las Provincias Unidas, viejas Provincias Unidas o del Río de la Plata, trasladar ahí la capital. Así es. Porque era la época tan fantástica del auge del crecimiento, pero sin límites de los puertos y del comercio, y después algo que, claro, con el tiempo se estabilizó, pero entonces la llave del Río de la Plata era Martín García. Había eso, hay que decirlo, ¿no? También hay teorías históricas que dicen que gracias a la fortificación que hace Sarmiento de la isla, y por eso tiene una serie de baterías realmente muy antiguas, ¿no? De 1874, de la época de Sarmiento, con cañones ingleses de esa época, todas unas murallas, y dicen que eso fue parte de la razón por la cual se desencadenó la Triple Alianza unos años antes, pero cuando se hablaba de fortificar la isla, se hablaba de quién tenía el control, la llave del Río de la Plata, justamente, ¿no? Exactamente, además lo vivimos y siempre lo recordamos, ¿no? Con la acción de Brown, que partió de Martín García para cortar el avance español y terminar con el poderío español en Montevideo. Así es, lo que tiene la isla, además, que es difícil llegar, porque la única manera es o con una avioneta o por medio acuático, es que tiene muchísima historia concentrada, es decir, superposiciones, capas y capas de diferentes eventos, sucesos, los portugueses, los franceses, los españoles, los guaraníes, como hablamos de la Armada, del lugar de bautismo de Brown, de la infantería de marina, ¿no es cierto? Y entonces todas esas situaciones hacen que sea realmente un paraíso arqueológico, porque tiene tantos restos de instituciones y de acciones que se vuelve una reserva en sentido natural, pero también en sentido cultural. Y de ahí que, siempre sea muy interesante visitarla, pero también es bueno verla con estos ojos, de los restos que están tanto en el agua, tanto en la playa, en la ribera, en el intermareal, y como también en la tierra firme, porque además tiene la particularidad de ser justamente una roca en el medio del Río de la Plata. No es una isla sedimentaria, sino es una isla de formación ígnea, realmente muy antigua, del macizo del Brasil, con lo cual tiene una elevación casi 25 metros sobre el nivel del mar, que es única en sus características, ¿no? Exacto, y además está tan cerca de Uruguay. El otro día lo hablábamos, justamente que no era parte, digamos, de la configuración del delta, sino que es una isla con un origen geológico totalmente diferente. Así es, sí. Y bueno, justamente entonces estamos modelizando esos paisajes, porque
además de Hola. Puerto Nuevo y un Puerto Viejo, con lo cual el Puerto Viejo realmente nos remite al nombre mismo de la isla, que es el primer nombre europeo que se le da a un lugar en el Río de la Plata, el primer topónimo español, que es el nombre de Martín García, que era el defensero en la expedición de Juan Díaz de Solís del año 1516. Y estando ya en el Río de la Plata, Martín García fallece y lo deciden enterrar en la isla esta, y de ahí tiene su nombre, de 1516. También es interesante decir que el despensero no era el almacenero, sino era prácticamente un escribano y el que llevaba realmente cosas de importancia. Y en la expedición de Solís, bueno, si bien hubo algún sobreviviente, pero no fue una expedición que terminó bien. Y luego, bueno, ya vendrán Caboto unos años más tarde, casi 15 años más tarde. Así que toda esa, la expedición, el descubrimiento, conocer las formas de navegación, requiere realmente mucho de experiencia, y Martín García justamente tiene una serie de naufragios mapeados, ¿no? Que todavía no conocemos los nombres, pero empezamos a investigar esos paisajes que están justamente en la costa de la isla, ¿no? Así que eso es un punto de encuentro en el estuario, sin duda de barcos que eran de cabotaje, fluvial, pero también marítimos, y que, bueno, ya lo dice justamente la historia de Brown y su batalla en Martín García, pero lo que significaba todo el complejo portuario del Río de la Plata, ¿no? Tomando Montevideo, Maldonado, Martín García, Colonia del Sacramento por el lado de la banda oriental, y por la banda occidental en nuestras costas en Argentina, ¿no? Claro, o sea, toda la importancia económica que tenía y que sigue teniendo, ¿no? Toda la parte del puerto para la comunicación, el comercio, e incluso, como en esa época, para el conocimiento, el descubrimiento y la invasión. En la época española. Sí, justamente los trabajos de Isabel Caparelli, que es mi colega, ella se doctoró con una investigación sobre la isla Martín García, los asentamientos prehispánicos. Y en la zona donde está en la punta de la pista de aterrizaje hacia el norte, hay todo un gran arenal. Y en el arenal se encontraron bastantes sitios arqueológicos que se remiten a la ocupación guaraní, justo unos años antes que llegara Solís. O sea, es prácticamente 1495, 1500, el año 1500, y en 1516 llega Solís por la zona, ¿no? Que le da el nombre Martín García. Ahora, lo interesante es que... Sí, seguí. Sí, continúa. Sí, lo interesante es que sus investigaciones dieron hallazgos muy interesantes, porque tanto para el comercio de la piedra, digamos, de una minería muy para confección de instrumentos, pero también de cerámicas, el consumo de peces, un anzuelo, algunos pesos también para redes, para pescar justamente, y si bien ahí no hay restos de embarcaciones prehispánicas, sí se han encontrado en otros lugares, restos de canoas de un solo tronco, digamos, ¿no? Es decir, de la navegación ya prehispánica, porque la expectativa es que en el antiguo puerto de Martín García, el Puerto Viejo, encontrar asentamientos de las diferentes ocupaciones, tanto de los portugueses como de los franceses y los españoles. Así que ese es un paisaje, imagínense, de superposición de restos de diferente procedencia, que lo hacen muy heterogéneo y muy cosmopolita en ese sentido, ¿no? Pero también de muchas instituciones diferentes. Exacto, o sea, ahí tenés toda una muestra cultural que va recorriendo la historia del Río de la Plata. Ahora, ¿los guaraníes estaban con asentamientos permanentes o eran transitorios, según los hallazgos arqueológicos? Son poblaciones móviles que hacían una temporada en un lugar y en otro, ¿no? Eran horticultores, es decir, hacían una agricultura de sustento, básicamente,
enriquecían los suelos, eran muy ribereños, eso también es muy interesante, porque desarrollan todo lo que es el cultivo de esta horticultura con roza y quema, pero también con el enriquecimiento de los suelos. A veces los suelos de las riberas no son aptos para la agricultura, y en cambio con el asentamiento de los guaraníes sí se enriquecía. Y esto es algo que, por supuesto, entendieron muy bien los jesuitas unos años más tarde y desarrollaron todas las misiones justamente con los guaraníes, ¿no? Exactamente, digo, es la población una ribereña. O sea, los guaraníes eran toda la sí. población ribereña de nuestras costas, ¿no? Y de las de Uruguay. Todo el grupo Tupí-Guaraní. Claro, sí. Tupí-Guaraní, pero también estaban las otras etnias que en el río Paraná también estaban hasta la llegada de los guaraníes. Un poco se da un conflicto grande, una expansión de los guaraníes y, bueno, un retroceso de lo que serían, bueno, las poblaciones, claro, de la banda oriental, del actual Uruguay, ¿no? Claro, ahora, después de, o sea, en los descubrimientos o en las últimas excavaciones arqueológicas de la isla, entonces, Sí. han llegado hasta, o sea, han encontrado hasta lo que tiene que ver o han buscado todo lo que tiene que ver con la época previa a 1810. Así es, sí, sí. Y hemos hecho luego una documentación y continuamos lo que son las siguientes ocupaciones, es decir, de las del siglo XVI, XVII, XVIII hasta el XIX, porque ya en el siglo XX vamos a tener también otros yacimientos arqueológicos, pero de otra índole, ¿no? Exacto. Pensar en la casa de Irigoyen, en el sector norte, donde estuvo el presidio, el presidente Irigoyen, es hablar de una ruina también, porque fue colapsada la construcción y bueno, requiere de una excavación para poner por lo menos en valor los restos de la casa, ¿no? Que están un poco ganados por la vegetación. Sí, realmente todo. Sí. Digo que hay una buena parte de la isla que se ha destruido. Todo lo que tiene que ver con Sí. el siglo, parte del XIX incluso y del XX, se han destruido Sí. prácticamente las construcciones. Claro, es verdad, han quedado bien tapadas por la vegetación, no se destruyeron las construcciones y, por ejemplo, tenemos ubicado el basural antiguo y estamos esperando justamente para poder ir. Nos acaban de avisar que nos renovaron el permiso, así que estamos por entonces organizar la expedición para ir a ver el sector del Puerto Viejo y el antiguo basural, a ver qué elementos podemos encontrar, ¿no? ¿Y eso corresponde a qué época? Y eso corresponde entonces al siglo XVIII, bueno, la época de los portugueses, y al XIX hasta que se desarrolla la base, que es la base naval, que va a tener su auge desde, como hablamos, de la presidencia de Sarmiento hasta fin del siglo XIX. Y ahí es donde realmente luego va a ser más, digamos, fíjate vos, el faro se construye justamente en 1890. Y es el primer faro de todos los faros del litoral atlántico argentino. Es del proyecto de la presidencia de Roca, de señalizar la navegación. Y bueno, Martín García es el gran referente, ¿no? En ese sentido. Claro, es el primero. Sí, o realmente la historia, digo, de Martín García, como yo lo decía hoy al empezar el programa, que es una historia tan completa y tan compleja y con tantas cosas que realmente hay que valorarlo y hay que considerarlo, porque realmente es una reserva histórica y patrimonial, sí. No solamente una reserva natural como es hoy en día, sino que tiene todo un valor histórico, patrimonial, que va marcando diferentes etapas, ¿no? Porque desde la prisión, los adoquines que traían para la ciudad, el lazareto, sí. O sea, todas las diferentes etapas que fue recorriendo la isla. Porque también la hay isla y nuestro país, la región, todo. Claro, sí. ¿no? Porque también hay que tener que era de donde extraían los adoquines, los traían a Buenos Aires. O sea, hay toda una historia en la isla que la relaciona con, por supuesto, la ciudad y con todo el litoral o sea, del Paraná, Uruguay y el Río de la Plata.
Así es, sí, sí, sí. Sí, nosotros mapeamos lo que es, bueno, justamente el desarrollo de la fortificación de la isla y también la serie de patrimonio bélico que hay. Con el arquitecto Claudio Catera se presentó justamente a la Comisión de Patrimonio del Mercosur las características de la isla para ser incluida como patrimonio del Mercosur, justamente, ¿no? Claro. También hay una serie de torres de vigilancia más modernas, pero también que interactúan con los edificios previos. Y realmente hace falta, bueno, hacer una propuesta, ¿no? Creo que esto lo hemos hablado, Beatriz, varias veces. Tema de hacer un proyecto y conseguir el apoyo y bueno, realizarlo en el lugar sería muy importante porque además es un pueblo chico, ¿no es cierto?, de la isla. Justamente la Comisión Nacional de Monumentos lo ha declarado pueblo auténtico y para fines de conservación y de desarrollo. Pero hace falta, bueno, obviamente hablarlo con los pobladores, ¿no es cierto?, porque ellos tienen un museo y quieren tener más apoyo, que crezca más y que sea realmente un lugar donde se cuide y se estudie el patrimonio de la isla. Exacto, yo creo que sí, tendríamos que ponernos a la charla de vuelta y reflotar ese proyecto que lo hemos estado hablando y empezar a movernos para buscar el apoyo y hacerlo, ¿no? Todo ese centro de investigación histórica, porque es realmente interesante. Así que... sí, realmente. Así que bueno, Marcelo, te agradezco toda esta nota y seguiremos en contacto y ya te digo, andremos al habla y reflotemos el proyecto que ya lo teníamos prácticamente hablado y armadito. Después nos quedó ahí atrasado con la pandemia, pero... Ahí así es. Para hay volver que ponerse a la zona de mar y preparar la embarcación para ir a Martín García, así es. Sí. Exactamente, además que sé que a vos te gusta mucho navegar hacia la isla y has hecho lindas excursiones en kayak, ¿o no? Así es. En kayak no, en tabla. En tabla, peor. En tabla. Sí, son 40 kilómetros, eso para que los oyentes que conozcan. Salir desde Tigre por una ruta a través de los canales toma 3 horas, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, una lancha colectivo. Sí. Y si no, desde la ciudad, desde Puerto Madero, creo que es un poquito más rápido, pero son 40 kilómetros de agua, ¿no? Sí, es bastante. Y sí, son 3 horas. Sí, y además con las 3 horas, ahí está. 3 horas. 3 horas a motor. Exacto, en barco, sí, en catamarán. Sí, en catamarán, sí, es lejos, es un montón de tiempo de estar viendo agua, pero realmente es un viaje súper apasionante, porque yo lo he hecho, lo hemos hecho varias veces, el último fue en marzo, y realmente no te cansás, ¿no? O sea, por más que lo vuelvas a hacer y te diga, esto da agua, no, pero no importa, es una maravilla hacer ese viaje. Así es. Bueno, te agradezco, Marcelo, y... Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Seguimos en contacto.